Voy a probar el clásico, más allá de que quizás alguno le quiera cobrar alguna entrada. Acá si me la dan el ojo, no se la cuento a nadie. Es medio complicado. Parece que no lo estoy comiendo bien. Se está matando de risa. Que no se ven tan empinadas como nos dicen. A ver ahí. Ahí ven que ya nos metimos dentro de la cueva. Miren ahí de nuevo las vistas. Quizás la gente que le muestre este lugar no le muestre esto. Miren qué lindo que es. Tenemos acá una imagen gigante. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Vietnam, seguimos en Ninh Binh, pero esta vez nos cambiamos de lugar. Estamos en el centro de Ninh Binh y ahora nos vinimos a Tam Coc. A tan solo 5 kilómetros, tenemos todo más cerca. Nos dejan quedarnos acá 2 noches, así que estamos muy agradecidos y contentos porque la verdad que queríamos venir para esta zona. Así que ahí estamos entrando ya al lugar. Miren qué lindo que es. Tenemos acá una imagen gigante del lago Trang Gan. Ahí también tenemos un lugar donde vamos a poder trabajar, hacer la edición de videos, nuestro trabajo y demás. Tenemos una cama que es comodísima y lo que a mí personalmente me encanta, que tenemos un balcón que nos permite tomar un poco de aire, bastante grande. Tenemos ahí la ruta principal. Miren acá al otro lado también lo colorido que es el lugar. Miren ahí las casitas con la vegetación. La verdad que está muy bueno el lugar. Tam Coc está dentro de Ninh Binh, pero en Ninh Binh como ciudad no hay mucho. Así que a la hora de hospedarse les recomiendo que se queden en Tam Coc porque van a estar mucho más cerca de las atracciones turísticas. Nosotros nos estamos quedando en Tam Coc Greenfields Homestay, que igual les voy a estar dejando en la descripción el lugar. Bueno, gente, ya entramos las valijas. La verdad que la cama es comodísima. Y bueno, pensando a dónde íbamos a ir hoy, el chico nos trajo un mapa para ubicarnos un poco mejor. Tenemos 2 lugares dentro de todo bastante cercanos que vamos a hacer a pie. Así que ahora nos cambiamos y salimos para recorrer y para tener las primeras impresiones acá en Tam Coc. Bueno, gente, llegamos a la Bac Ting Pagoda. Está muy cerca de la parte céntrica de Tam Coc, a tan solo 3 kilómetros. Vinimos hasta acá caminando porque en teoría, bueno, no está tan masificado, no hay tanto turista, es un lugar bastante tranquilo. Así que decidimos venir hasta acá y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Esta pagoda fue construida por los monjes budistas Tri Kien y Tri Te. Como ven, acá tenemos la gente local vendiendo sus cosas. Nosotros vamos a pasar ahora este puente de piedra. Atravesamos esa puerta que ven ahí, que la verdad que es preciosa. Que bueno, ya después vamos a ver en teoría que cuando entramos se podría decir como que el mundo cambia, es un lugar mucho más tranquilo. Eso fue lo que leímos. Miren lo que es este lugar. En medio de toda esta naturaleza, la entrada es gratuita, eso ténganlo en cuenta, más allá de que quizás alguno le quiera cobrar alguna entrada, así que directamente ustedes pasen y disfruten este lugar que ahora ya nosotros nos vamos a ir metiendo. Ahí ya entramos al recinto de la pagoda, que no es una pagoda común y corriente, sino que está separada en 3 capas diferentes. La pagoda Ha, Trung y Tuong, la particularidad que tiene es que están construidas en orden ascendente y para llegar a cada una de ellas tenemos que subir escaleras que en teoría son bastante empinadas, pero que según nos cuentan también vale mucho la pena porque las vistas de ahí arriba son enormes, así que lo que vamos a hacer es recorrer un poco. Acá la primera parte se empieza a subir por el lado izquierdo de la pagoda Ha, que es la pagoda principal, y la verdad que es bastante tranquilo el lugar. Nos dijeron que no es un lugar tan masificado, vengan por la mañana, que es lógicamente cuando van a estar más libres y van a estar más tranquilos. Así que ya vamos a empezar a subir por acá. Ahí estamos subiendo a la primera pagoda. Esta combinación con naturaleza, el árbol, la roca y tanto verde. Esta es la pagoda Ha.
Vamos a ver si puede entrar. Esta pagoda se usa como santuario de Buda. Ahí vemos que tienen adentro un montón de estatuas y un olor a madera riquísimo. Vemos el monje que está cambiando. No sé si se puede entrar o no, sinceramente, porque ven cómo está la entrada. Me imagino que se podría entrar. Nosotros vamos a entrar, vamos a ir ya para la segunda. De este lado ya tienen las escaleras, que no se ven tan empinadas como nos dicen, pero así todas las vamos a subir como sea, porque vinimos hasta acá. Esta nos está llevando a la pagoda Trung, que lo que tiene la mitad de la pagoda dentro y la mitad de la pagoda fuera. Ahora ya nos estamos acercando para comprobarlo. Miren acá, el techo de la primera pagoda que subimos, está entre medio de una hermosa vegetación, de la hermosa naturaleza. Y la verdad es que no son tan empinadas. Miren, la gente baja de costado ahí, pero resultan normales. Hemos tenido bastante más trayectos de trekking o de escaleras que fueron bastante peores que estas, así que por ahora no presenta demasiada dificultad. De acá ya se ve, no, hace un giro la escalera, pero no parece tan difícil. Bueno, ahí llegamos a la segunda y acabo de entender que tiene la mitad fuera y la mitad dentro. ¿Por qué? Porque la segunda mitad está dentro de la cueva. Así que para llegar a la tercera pagoda, que es la Tuon, tenemos que pasar justamente por adentro de la cueva. La verdad que es una locura, pero está buenísimo. Vamos a ver ahí. Ahí ven que ya nos metimos dentro de la cueva y lo que les decía, miren, ahí está la pagoda de afuera y esta ya es la parte de adentro. O sea que tiene la parte dividida y acá ya nos estamos dirigiendo a la tercera, que como ven tenemos que pasar por medio de la cueva hasta llegar a la última. Y acá sí que las escaleras parecen bastante empinadas. Creería que es por acá, así que vamos a subir hasta llegar a la última de las pagodas, que es la Tuon. En la primera tiene un olor a madera impresionante, ya la segunda, olor a incienso, también riquísimo. Y acá está, no sé, pero bueno, ya es un lugar mucho más fresco, con humedad, con eco. Pero ahí ya estamos llegando a la última parte. También vamos a tener que meter por ahí por el costado. Salimos por acá y seguimos subiendo para llegar a la pagoda Tuon. Miren ahí de nuevo las vistas. O sea que uno se mete por la cueva para seguir subiendo, volver a salir y llegar así hasta la última. Acá sí son un poco más empinadas, pero a priori no se ve demasiado complicada y van a llegar con facilidad hasta acá, que es el último punto. Y acá ven que es bastante pequeña, pero que bueno, que esté entre medio de tanta vegetación lo hace muy atractivo. La verdad que la vista acá es impresionante, pueden llegar tranquilamente a pie y bueno, ya después seguir hacia algún otro destino, como vamos a hacer ahora nosotros cuando bajemos. Ya nos vemos en el próximo destino, seguimos acá en Tam Coc. Bueno, ya bajando nos encontramos con la pareja que justo viajó con nosotros desde Katwa hasta acá y veíamos que venía a otro lado, entonces le preguntábamos si valía la pena hacer toda la vuelta y lo que nos dijo fue que era bastante largo, pero que nos podíamos meter por acá, que en realidad no se puede pasar. Así que Maggie ya pasó, yo voy a tratar de pasar por acá, entre el alambre de púa. La verdad que se hace medio complicado porque soy bastante alto, casi me la da en el ojo, no se la cuento a nadie, es medio complicado, incluso girar. Ahí el gimbal se volvió loco. Bueno, ahí pasamos. Le decía, soy bastante alto, entonces se hace complicado, pero bueno. Ahí ya estamos del otro lado, entonces cerramos todo ese camino, que teníamos que volver a la parte como del estacionamiento, pero directamente subimos por acá y ya después sí bajamos por el camino normal. Creo que esta es más difícil que la otra. Son escalones largos y medio resbaladizos. Ahí subimos para bajar, que ya se ve un poco de agua. Vamos a bajar con cuidado y ya nos vemos abajo, gente. Ahí llegamos a la parte baja del lugar y miren lo que es el paisaje entre medio de la nada. Bueno, lamentablemente ahí siempre quemando, algo que no está muy bueno y que daña todo lo bonito que tiene el lugar. Pero mira, acá hacen como unas barquitas. No sé si van a algún lado, yo creo que giran por acá. Pero miren qué lindo el lugar. No pude ver ninguna de esas cabras que nos decía esta pareja, pero vamos a caminar un poquito más por acá. Ya bajando, saliendo del lugar, nos encontramos con esta pequeña cuevita, que no es una cueva, sino que uno pasa directamente enseguida para el otro lado. Para acá no entra nadie, no sé por qué. Bueno, en realidad sí, porque está todo abandonado. Miren esto, qué bizarro. Miren, hay un antiguo baño. Miren acá, men, woman. Atrás no sé qué hay, pero lógicamente no me voy a meter. Y acá miren, baños abandonados.
Este no se parece un poquito a Carlos Gardel. Bueno, ahora que no sé por qué nos metimos acá, pero un poco bizarro, pero quizás la gente que le muestre este lugar no le muestre esto, porque bueno, tampoco es demasiado interesante que digamos, pero a mí personalmente en esos recovecos donde la gente no se mete, me interesa meterme. Ya creo que sí vamos a ir saliendo de acá, de esta pagoda, de este lugar. Así que seguimos caminando para la salida. Ya estamos llegando, ahí miren, la pagoda que ven ahí a la derecha. Ahora en el medio de la pantalla es por donde ingresamos. Y ahí lo que hicimos fue, ya damos toda la vuelta. Bueno, gente, lamentablemente no llegamos al otro lugar, estábamos con mucho hambre, ya estaba por bajar el sol, nos extendimos más de la cuenta en el primer destino, así que vinimos al centro y finalmente, después de ya un par de semanas en Vietnam, voy a probar el clásico pho, o pho, como le digan ustedes. Me pedí unos vegetales porque no como carne, así que vamos a comer esto, vamos a probar. No hace tanto calor, así que un poco de esta especie de sopa caliente nos viene bien. Tiene un gusto como asiático, no sé cómo explicarles. Va agarrando como el sabor de esos noodles caseros y como que el caldo va agarrando ese sabor. Y ahí les voy a mostrar que tiene varios vegetales, acá también un par de verdes cortaditos, que no sé si es cebolla de verdeo. Y acá ven, tienen los clásicos noodles, pero son los acá como los asiáticos, no los que uno compra en el supermercado. El caldo está bueno, ahora voy a probar, está medio caliente. La verdad que no tengo idea cómo se come, si se come mezclándolo. Oh, thank you. ¿O cómo? Pero, ¿is it like this? ¿Ya? Se está riendo, me parece que no lo estoy comiendo bien. Se está matando de risa. ¿Like this? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Ok. Vamos a comerlo así, a ver cómo está. Es raro. No está mal, pero es raro. No identifico ninguna de las cosas que estoy comiendo. Miren cuando ven un video de YouTube y dicen, está buenísimo, uno siente la textura, el sabor, el aroma, bueno. ¿Qué va a hacer, gente? Yo soy sincero, la verdad que no entiendo ninguno de los sabores que estoy probando. Bueno, lo tienen que probar. Si comen carne, por ahí quieran probar otro. Este es el vegetariano. Lo más rico, el caldo, que está realmente buenísimo. Después, bueno, nos pedimos un par de sándwiches también para complementar. Recién nos trajo un jugo exprimido de naranja. Y evidentemente lo estoy comiendo mal porque me miraba y se mataba de la risa, se estallaba. Pero bueno, lo vamos a comer como podamos. Así que ya seguimos haciendo contenido de los lugares para hacer acá en Tam Coc en estos días con la moto. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como les digo siempre, dejen su me gusta, que me ayudan a que el canal siga creciendo. Consideren suscribirse si ven los videos y todavía no se suscribieron. Y bueno, como les digo siempre, gracias por su tiempo. Nosotros seguimos comiendo y nos vemos la próxima. Chao, chao.